Les voy a comentar, les voy a mostrar ahora enseguida esto que encontré investigándoles un poquito del tema de técnica, táctica y estrategia. Encontré una adaptación de, de un cuadro que explica el tema de momentos con respecto al básquet, que me parece bastante interesante para mirar y para prestarle atención, que es lo que nos pasa a nosotros normalmente en el juego. Em, Esto me parece que es algo que pasa todo el tiempo y que quizás uno lo hace como innato y no lo mira tanto. Espero que ahí se llegue a ver medianamente bien en la pantalla, que ustedes lo puedan visualizar, que eso para mí es un golazo. Fíjense, este organigrama, más allá de que está pensado en el básquet, nosotros lo podemos aplicar completamente al futsal. Bien. Fijémonos que plantea dos grandes momentos de juego, donde nosotros por un lado tenemos que pensar el ataque, que es cuando tenemos la pelota, y el otro lado tenemos la defensa, que es cuando nuestro equipo no tiene la pelota. Entonces, dependiendo de cómo estamos parados o dónde estaría la pelota en este caso, nosotros iríamos respondiendo ciertas preguntas o teniendo en cuenta ciertos desplazamientos, pensando en el pos de obtener la pelota y obviamente hacer el gol y marcar el tanto y obviamente ganar un partido. Bien, en caso de que mi equipo tenga la pelota, yo tengo que pensar en quién tiene la pelota. ¿La tengo yo la pelota? ¿La tiene un compañero? Pensemos que la pelota la tengo yo. Bien, ¿qué voy a hacer? Si ustedes se ubican acá en medio, la tengo yo la pelota, ¿qué cosas puedo hacer con la pelota? ¿Puedo dar un paso? ¿Puedo dar un pase? ¿Puedo patear al arco? ¿O puedo driblear? En este caso, ir a generar un duelo en uno contra uno. Bien, dependiendo de la decisión que yo tomo, automáticamente tengo que pensar en las alternativas y las variables de a quién va a quedarle la pelota. Si la pelota me queda a mí, a mi equipo, o si le queda al equipo rival. Entonces, fíjense que este cuadro ustedes después lo van a tener con la imagen para que ustedes lo puedan imprimir. La idea es que explicárselos para que puedan ir haciendo un seguimiento. Es bastante fácil de leer el cuadro. Pensemos en que doy un pase. Entraría en este lugar. Creo que ustedes llegan a ver la flechita ahí, en este momento, en la mitad de la pantalla, ¿o no? Bien, buenísimo. Gracias, Fede, el asentimiento, el asentir con la cabeza, genial. Entonces yo puedo pensar, doy un pase. Automáticamente continúo por esta flechita un poco más gruesa y vengo y presto atención acá en las dos posibles respuestas. Respuesta uno es si la recibe un compañero, respuesta 2 es si un adversario la recibe. En caso de que yo el pase que dé lo reciba un compañero, automáticamente yo me vuelvo a resituar, en este caso. ¿Y de qué forma me sitúo? Con un fundamento, pensando en recibir la pelota o pensando en correr hacia la meta o apuntándole a un espacio libre, teniendo en cuenta siempre esto de pensar en dónde están mis compañeros, dónde están los adversarios y obviamente dónde está el arco. ¿Bien? Y ni hablar de pensar en una ruptura de alineación, sobre todo romper las líneas defensivas. Ahora, ¿qué pasa? Si en lugar del pase este haber llegado un compañero, la recibe un adversario. Bien, en el caso de que la reciba un adversario, fíjense que automáticamente cambia el sentido de este cuadro. Y fíjense que pasamos a la otra faceta, podríamos decir, del lado izquierdo, donde ya estoy pensando y estoy hablando de una defensa. Mi equipo ya no tiene la pelota. Entonces, en este momento, si la recibe el adversario, ¿qué tengo que hacer yo como jugador? Opción uno, creo una alineación para recuperar esa pelota. Opción 2, ataco al portador de pelota para facilitarle a mi equipo que recupere esa pelota. Y la opción 3 es ayudo. ¿Y cómo ayudo? Y acá es donde empiezan a aparecer las distintas cuestiones defensivas que habíamos hablado en su momento. Las líneas de presión, de si somos cobertura, de si somos apoyo, de si vamos a hacer una permuta con respecto a la defensa. En fin, este cuadro está buenísimo para uno prestarle atención y detallar cómo va a trabajar con sus jugadores y qué es lo que va a buscar explicar tanto del ataque como de la defensa. Me pareció interesante, yo lo vi, me llamó la atención, lo vi esta semana, me llamó la atención y dije, se los tengo que compartir para que ustedes lo puedan ver. Entonces, después, pensemos de esta manera, genero ayuda, no estoy atacando al portador de pelota. Bien, entonces, si yo ayudo, tengo que pensar en que mi equipo, ¿cuál es la prioridad de mi equipo en este momento? Recuperar la pelota. Entonces, hay que pensar en, ¿cómo recuperamos esa pelota?
tenemos que presionar, obviamente, disuadir los pases, obviamente lograr que el pase no llegue al rival. Y en caso de que llegue al rival, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y generar una postura defensiva, una táctica defensiva, un esquema que esos son los que normalmente solemos plantear en los distintos partidos. El famoso 2-2, el 1-3, el 3-1, si vamos a laburar con un cambio de marca en primera línea defensiva, o si va a haber una permuta, si hacemos presión a la pelota, presionamos el viaje, o simplemente ajustamos líneas de pase, que son todos pequeños detalles que uno puede ir viendo y detallando con respecto a su equipo. Bien, me parece que acá les tiré como un montón de información de golpe en 10 minutos de clase. Lo escucho. Fede, vi que abriste el micrófono. Te tocó. ¿Qué sería la permuta? Porque esa no la había escuchado nunca. Bien, ¿qué sería la permuta? Hay que tener en cuenta que hay dos conceptos que son muy parecidos entre sí, que son la permuta y el cambio de marca. Ah, listo. Bien, Sí, sí. podríamos, a ver, voy a ver si, me parece que tengo abierto eh, acá, porque tenía abierto otra cosita. Dame un segundito, Fede, que ya lo tengo listo acá. ¿El Y acá, cambio de marca o permuta. permuta sería algo parecido a marcación en zona o no? Claro, sería una cosa así. Ahí creo que ustedes ven la cancha ahora, ¿verdad? Corríjanme Sí. si que quedó armada el otro día. Vamos a vaciar, vamos a vaciar toda la cancha para que no quede nada. Vamos a poner equipo rojo de un lado y vamos a poner equipo azul del otro. Bien, ahí está. Bueno, equipo azul es el que tiene la pelota, equipo rojo obviamente es el que está marcando. Bien, acá podemos, si ustedes quieren, para plantearlo lo podríamos elaborar con una marca individual, una presión de toda la cancha. Automáticamente, en este caso, voy a marcar acá con esta flecha para que ustedes, y lo vamos a poner en otro color, perdón, en un color más celeste para que se vaya bien. Bien, recuerden, nosotros tenemos que hablar siempre de los pares defensivos, es decir, una persona va a estar marcando a otra. Un defensor tiene un atacante que marcar. Es siempre de todo el juego así. Independientemente de la distancia a la que está, uno tiene que contemplar y comprender esa situación. Por ejemplo, podemos agarrar y plantearlo acá. 5 rojo es el marcador de 3 azul, 4 rojo es el marcador de 2 azul, 2 rojo es el marcador de 4 azul y 3 rojo es el marcador de 5 azul. Independientemente de la distancia, porque si nosotros nos fijamos acá rápido, podríamos decir que 5 rojo y 3 azul están bien cerquita, 4 rojo y 2 azul están un poquito ya más separados, y podemos decir que 2 rojo y 4 azul ya están mucho más separados. ¿Se entiende esto? Independientemente de dónde esté, este jugador puede pasar y este lo va a seguir marcando manteniendo una distancia. ¿Qué pasa? La permuta y el cambio de marca, podríamos decirlo que se daría de la siguiente manera. Imaginemos ahora que el jugador 4 va a retroceder y el jugador 2 va a avanzar, generando una sobrecarga sobre la misma banda. ¿Bien? Entonces, 4 va a ir retrocediendo, 2 lo va a seguir hasta que llega un punto donde ve que 2 azul ataca y decide hacer 2 pasos atrás. Bien, en este caso, fíjense, lo que se dio se llamaría un cambio de marca. Bien, normalmente los cambios de marca los suelen cantar los jugadores que están posicionados por detrás. Tienen que tener una buena lectura de juego, obviamente, para poder decidir esta situación. Entonces, para que se entienda más sencillo, el cambio de marca lo hacemos donde no hay pelota. Bien, esto me llevó un tiempo en comprenderlo. La permuta sería ahora la siguiente. Viene el jugador con pelota, vamos a eliminar esto acá para que no se confundan, que esto lo deben haber visto alguna que otra vez, sobre todo en futsal a nivel competitivo profesional. El 3 va a venir con pelota dominada, cortando hacia el eje, y el 2 va a generar una sobrecarga corriendo hacia la banda. ¿Bien? Entonces, mientras 3 viene con pelota dominada,
obviamente 5 lo va siguiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que pensar en las particularidades y en las condiciones técnicas del jugador rival para que se den estas situaciones. Cuando 2 empieza a avanzar hacia la banda, 4 lo va a ir siguiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nuestro 5 no es bueno en el uno contra uno. Entonces, nuestro 4 sí es bueno en el uno contra uno. ¿Qué hace 5? En lugar de seguir al jugador 3, que es el que viene completa dominada, lo suelta y se va con el que quedó por la banda, y 4 es el que asume ese rol para competir ese uno contra uno. ¿Se comprende la diferencia, Fede, entre uno y otro? Sí, Intenté sí. ser lo más gráfico posible y que ustedes lo puedan ver detalladamente acá, en una pizarra. Obviamente esto, pensemos que no se mueven a esa velocidad que yo fui moviendo las piecitas en el tablero, se mueven mucho más rápido. Pero está buenísimo que me hagas esas preguntas. Yo también intento responder y devolverles a ustedes la información que ustedes me piden. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más de esto? Ah, qué claro que soy, che. Bueno. Eh, Si alguna vez a ustedes se les generan complicaciones o dudas con respecto a estas cuestiones de términos muy puntuales, aprovechen a hacerlo, aprovechen a preguntarlo. Y si se me ata la rama, que puede ser también, porque no soy un diccionario, obviamente vamos todos a ir creciendo y desburrándonos entre todos. Bien, yo la idea de lo de hoy era compartirles ese gráfico que vieron recién. Me parece que lo vieron bien recién. Quiero ver un segundito, que me parece que hace un toque tenía alguien que me escribió en el chat. No se escucha, más tarde me conecto para ver si hay mejoras. Buenísimo, dale, Priscila. Bien, yo voy a poner esto en un costado acá, así no me molesta. Bueno, y vamos a jugar esto ahí. Bien, ustedes ya vieron todo esto. Acá ven de vuelta la imagen, el cuadro de lo que les compartía o no. Me parece que ustedes No, Mati, no lo estamos viendo. no siguen viendo la canchita, pero ahora van a ver ese cuadrito, ¿verdad? Bien, buenísimo. El cuadrito este, que es con lo que me gustaría que vayamos laburándolo y me ayuden ustedes y lo piensen ustedes de si consideran que son estas las situaciones que pasan en una cancha de futsal, independientemente de que está tomado del básquet, ¿no? O si ustedes consideran que hay alguna situación más que no está figurando en este posible cuadro. Si quieren, les doy ahí un minutito para que le peguen una lidita, una miradita. Si ustedes necesitan que haga zoom, díganme o algo. Me parece que se ve bastante bien. Y ahora voy a explicar por qué hago hincapié en este cuadro. Si uno le presta atención, eh, siempre un jugador dentro del campo de juego va a tomar decisiones tácticas. Hace un tiempo decidí que no iba a juzgar a mi jugador por la decisión que tomara tácticamente. Bien, mi jugador decidió en ese momento dar un pase y el pase fue malo. Podríamos decirlo, mi jugador dio un pase, como decisión es la correcta, es lo que él consideró lógico en ese momento. Ahora, ¿qué fue del pase? Yo tengo que pensar en las posibles alternativas que me genera, ¿verdad? ¿El pase progresó a favor nuestro o progresó en contra? Entonces, dependiendo de eso, y ahora voy a volcar toda esta información que yo les estoy contando y trasladando, y les quiero mostrar una aplicación de laburo de lo que hacía en su momento, que yo a ustedes les compartí un montonazo de planillas, ¿verdad? Me parece que les tiré de planilla para que se diviertan un rato largo. Ahora bien,
En esas planillas, quiero que ustedes miren, se pueden transformar en algo como esto. Bien, ahora voy a a ir puntualizando en cada uno de los lugares para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan ver. Esto hoy en día tiene un nombre, creo que lo llaman Big Data, si no me acuerdo mal. Está utilizada la palabra muchísimo. Se utiliza no solamente en el ámbito deportivo, sino que también tiene que ver con una cuestión del ámbito comercial, financiero. Seba, creo que vos sería el que me podría desburrar de si estoy diciendo algo coherente o estoy clavándole al ángulo. Pero básicamente lo que nosotros haríamos en esta planilla, que es muy similar a la que yo les había pasado a ustedes, no la tengo acá, no la tengo abierta en este momento. Si me dan un segundito, yo ya se las comparto. Más que nada para que ustedes la puedan ver, ¿no? Que se entienda. Mm, Bien, vamos a ver. Creo que ustedes ahí pueden ver una de las planillas, me parece, ¿o no? Yo estoy revisando acá de que lo que ustedes vean sea lo que yo. Bueno, buenísimo. Bueno, por ejemplo, en esta planilla, lo que yo estaría anotando de mis jugadores serían una serie de palitos. Voy a poner acá, por ejemplo, vamos a hacer algo similar a lo que hice el otro día, donde, bien, acá hay alguien en el chat. Hola Mati, me tengo que retirar. Dale, buenísimo, Jorgito, no hay ningún problema. Cualquier cosita que necesites, me mandás un mensajito, veo de resolverlo y responderlo a la brevedad. Y igualmente, acordate siempre que las clases quedan grabadas y que podés entrar a recibir y a revisar cualquier información que te quede pendiente. Bien, voy a hacer el ejemplo acá. Vamos a aprovechar, justo se fue Jorgito, lo vamos a nombrar. Vamos a ponerle acá, en el lugar donde dice jugador, que queda un espacio vacío, yo lo utilizaba para poner el nombre de este jugador, para que me sea más fácil distinguirlo. Obviamente iba detallando cada uno de los jugadores eh, en todo la planilla. A medida que iba jugando el partido, yo podía determinar qué jugadores estaban adentro de la cancha y qué jugadores iban saliendo. Por ejemplo, vamos a tomar acá esta referencia, vamos a agregar un texto ahí que diga 20:00. Bien, en ese minuto, mi jugador, a ver si lo puedo hacer desde acá, algo así quedaría. Voy a hacerle, ahí creo que lo ven un poco mejor, ¿verdad? Me parece que ahí se ve un poco mejor, porque veo que algunos de ustedes están como haciendo fuerza para mirar la pantalla. Bien, que se entienda que esto, gente, esto si ustedes lo tienen impreso, lo completa con lapicera, con lápiz, no hace falta que lo hagan digitalmente. Yo esto es algo que me empezó a ayudar con respecto a los partidos para poder ir corrigiendo cosas con respecto a los entrenamientos. Y acá viene lo importante de lo que les quiero ir marcando. Siempre determinar qué tipo de, perdón, qué tipo de competición era. Obviamente, si es un torneo largo, si es un torneo corto, eso es muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, para los que no están al tanto, se está jugando la Copa Libertadores de futsal esta semana. Incluso es más, en este momento está jugando 17 de agosto, que es el representante de la Argentina. Eh, y ellos en la Copa Libertadores juegan 6 partidos en 7 días. Una locura. Una brutalidad. Lo estuvimos charlando con algunos compañeros de que preguntaban de si es por falta de logística o por qué se juega así. La verdad, siempre se jugó de esa manera. Eh, Incluso pareciera como hasta una pequeña falta de inversión, pero esto lo tomémoslo como una charla entre nosotros, que por favor no se filtre esto, pues si no van a decir que el profe Mati está diciendo cosas en contra de la FIFA. Perdón, de la Conmebol. Bien, bueno, volvemos a lo nuestro. Si uno toma la referencia de que los torneos pueden ser largos o cortos, uno puede determinar desde esa postura si los jugadores cómo están jugando. Si tengo un jugador que está relajado, tengo un jugador que está fatigado, tengo un jugador que viene con una sobrecarga, tanto anímica como física, o si tengo un jugador que viene en otro ámbito, en otra índole. Bien, entonces, eh,
plantear siempre la división con la que uno está jugando, como para tener una referencia del grupo etario del que estamos hablando, sea una... Acuérdense que ustedes arrancan con inferiores. Entonces es importante, por ejemplo, reconocer de si mi jugador es sub 13, es sub 11, sub 15, sub 17. ¿Por qué? Un ejemplo que vamos a poner. Imaginemos que estos torneos de los chicos de inferiores se jugaran los días domingo. ¿Bien? No es lo mismo un sub 17 que un sub 11. ¿Y por qué no es lo mismo? Por una cuestión lógica. El sub 11 no sale de joda todavía. El sub 17 sí. Un chico de 16 años ya empieza a tener sus primeras salidas. Tiene sus primeros bares, sus primeras juntadas, sus primeras novias. El descanso quizás no es el adecuado. Entonces, obviamente, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar todo lo que vamos a buscar después en la planilla. Y por otro lado, el jugador, el sub 11 obviamente es un niño, tiene otra cuestión. Bien, quizás el sub 11 se levanta a las 9 de la mañana, porque aprovecha a dormir hasta el último segundo. Y el sub 17 no vino pasado de largo. Y ahí tenemos dos personas que quizás no responden al 100%. Siempre determinar dónde jugamos. Si jugamos en nuestra cancha, jugamos en una cancha rival. Entonces, ¿por qué planteamos eso? Si jugamos en nuestra cancha, jugamos en una cancha rival. Porque normalmente las estadísticas van a ser más precisas, más certeras, si nos analizamos siempre en lugares que sean cotidianos para nosotros. Por ejemplo, en nuestra cancha. Entonces ahí uno es donde puede hacer los ajustes, donde puede ir prestando atención particularmente a las cosas que se fueron desarrollando en el partido. Después, obviamente, y no menos importante, la posición en la que está cada uno en el torneo. No es lo mismo si juega el primero contra el último que si juegan el cuarto y el quinto para ver quién clasifica y queda de local en la fase siguiente. Siempre se van a plantear cosas distintas. Bien, bueno, vamos a agarrar y vamos a nombrar. Acá lo teníamos a Jorge, que era el número uno. Vamos a agregar, vamos a cambiarlo a esto. A Jorge no le vamos a dar el uno. El uno se lo vamos a dar a Joel, porque es arquero. El 2 bien. El 2 se lo vamos a dar a Jorge, porque jugaba de cierre. El 3 se lo damos a Fede, porque habló hace un rato. El 4 se lo damos a Lema, que lo vi recién en la cámara. Y así sucesivamente podríamos poner todos los jugadores del equipo. Bien. Ahora, importante que ustedes agarren y puedan determinar en qué minuto entra cada uno de estos jugadores. Bien, entonces yo, por ejemplo, acá, obviamente, si tengo que plantear los primeros cinco, voy a tener que el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5 entraron juntos en simultáneo. A ver si me lo deja hacer, ¿no? Esto no me lo deja. No. Puedo decir que el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5 entraron todos al mismo momento y que no salió nadie. ¿Se entiende eso? Después puedo determinar, bueno, a ver, el 20 entró, el 1 entró al minuto 20. Y ahí dijimos que estaba uno, vamos a cambiar acá, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, todos ellos entraron al minuto 20. Al minuto, vamos a poner, vamos a poner al minuto 16:25. A los 16:25, el profe dice que va a entrar el número 9 y que el que va a salir es el número 2. Y así sucesivamente ustedes van marcando y estableciendo todos los cambios que se pueden dar en el partido. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para poder establecer cuánto tiempo jugó cada jugador en el partido. Porque también eso es una realidad. Nosotros no podemos pensar de la misma manera un jugador que juega un minuto que un jugador que juega 19 minutos. O un jugador que juega 15 minutos. Bien, entonces, en base a esto, nosotros acá, a medida que va a ir recorriendo el partido, puedo decir, bueno, Joel dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o le ponemos con la L, así se ven más fácil los palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pases. Y tuvo recepciones, una, dos. Nada más que dos recepciones.
Como Joel el arquero no perdió ningún duelo, no ganó ningún duelo, pero sí Joel agarró y pateó el arco. ¿Cuántas veces pateó el arco? Pateó una, dos, tres, cuatro, cinco, porque estaba justo jugando en la cancha de Piamonte, que es chiquitita, y que los arqueros partían de todos lados. ¿Cuántos de esos tiros fueron a puerta? Bien, vamos a agregarle acá. Fueron uno, dos. Los otros fueron medio fieros. Entonces, ya con esta información que yo tengo en este momento, y pensando en que Joel, como fue el arquero en este momento, el único arquero que tengo, Joel atajó los 40 minutos, yo puedo volcar toda esta información directamente en mi planilla. Entonces, acá voy a hacerle un poco de zoom para que ustedes lo vean un poco más. Ya estuve viendo ahí que hay algunos que... Bien, entonces puedo agarrar y determinar que este arquero atajó los 40 minutos del partido, los 20 del primer tiempo, los 20 del segundo tiempo. Y después empiezo a cargarle la información de cada uno de esas pequeñas situaciones que fueron pasando. Por ejemplo, digo, Joel, que era el número uno, dio todos los pases. A ver, vamos a pensarlo acá. Primer tiempo, segundo tiempo, yo lo tenía acomodado de esa manera acá. Y puedo decir que, perdón, lo tengo acá. Es balón perdido. Bien. Como no tuvo ningún balón perdido, Joel, porque agarró y dio todos los pases bien, tuvo 100% de efectividad en pase. ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ahí está, muy bien. Dio 7 pases, los 7 pases fueron buenos. Entonces agarré y digo, bueno, tuvo controles, tuvo dos, dio 3 6 7 pases buenos, tuvo dos recepciones buenas, no tuvo ninguna recepción que se le haya escapado por abajo de la pata, no perdió ningún duelo y no ganó ningún duelo como era el arquero, no hubo ningún problema con eso. Y después, los remates al arco, hizo 5 remates y 2 fueron al arco. Entonces vengo acá en mi planilla, eh, agarré y digo, bueno, Joel como número uno, como arquero, él pateó al arco y yo acá lo que tenía detallado eran las zonas de la cancha. Entonces Joel desde dónde pateó? Y pateó una vez desde este lugar, una vez desde este lugar, una vez desde este lugar. Pateó de varios lugares, no, no pateó siempre el mismo lugar. Que eso está bueno. Bien, uy, ahí está. Ahí tenemos los 5 tiros de Joel. Y automáticamente esta información se nos cargaba directamente en nuestra planilla. Donde agarraba y nos decía que Joel estuvo pateando desde tal lugar. Y se iba cargando todo esto y se nos iba generando automáticamente un mapa de calor. Bien, ¿me van siguiendo más o menos hasta ahí o no? Bueno, ahora bien, ¿de qué nos sirve toda esta información volcada en una planilla y volcada en un aparato digital que nos genera un mapa de calor y que nos va trayendo información nueva? Nosotros, en base a todo esto, lo que tenemos que pensar es si nuestros jugadores adentro de la cancha responden a lo que nosotros estamos pidiendo. Y ahí, en base a eso, yo puedo ir planteando y corrigiendo cosas. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo puedo agarrar y decir, denme un segundito, yo puedo agarrar y decir que en base a toda la información que estoy manejando, puedo ver en qué tengo que corregir. Bien. ¿Hasta tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber ustedes? Nadie nada. Bueno. No, Mati, Sí, Emma. sí, para ir tenerlo en cuenta, para empezar a hacerlo, estaría bueno, de última alguna práctica, empezar a hacerlo de a poco, de última, ahí no va, lo que no vamos a tener es noción de los minutos en los que entra y sale y los cambios, pero sí puedes ver los remates al arco, los remates que fueron afuera, las pelotas perdidas en recepción, duelos ganados. Y yo a lo mejor empezar con menos información. A ver, solamente los pases o solamente los duelos, solamente en el caso de los arqueros, solamente lo que es recepción de pelota y saques. No tomarle de referencia los tiros al arco. Lo mismo para un cierre, lo mismo para un ala, lo mismo para un pivot. Por ahí a lo mejor empezar a elaborarlo con menos información, sin los minutos, por dar un ejemplo, o en un partido tomar solamente 4 jugadores o un cuarteto, para no Sí, sí, ni marearnos hablar. tanto.
Eso después Ni hablar, estaría, ni hablar. lo va manejando también cada uno, de hacerse con esa planilla, hacer todavía una más acotada, más resumida, con menos información para poder empezar a hacerla. Porque parece Sí, sí, fácil, completamente. porque parece fácil, pero en la vorágine del juego, donde la pelota va y viene, donde el arquero la agarró, la tiró a un lado, fue el otro, fue, perdiste a lo mejor 3 toques, 2 recepciones y un remate al arco. Ni hablar. Ni hablar que eso es así. Es más, esa planilla que ustedes ven, la que les mostré recién, ahora voy a aprovechar que estamos acá todos juntos. Esta acá era la planilla que estábamos relevando. Más allá de que yo se las puse, les puse otra planilla que era para que ustedes tengan una referencia. En base a esta planilla es lo que yo completaba en esta otra planilla. Que acá les voy a mostrar ya el resultado final. Esta fue una planilla de partido, donde nosotros acá fuimos agarrando y estableciendo tiempos de juego de cada jugador. Acá no sé si ustedes se llegan a ver. Quiero que me hagan con el pulgar arriba, yo los estoy viendo a todos ustedes en la cámara, así que, bien, para contarles un poco qué era lo que nosotros relevábamos acá. Esto pensemos que fue en mis inicios y esto es del año 2021. Hace 4 años que tengo esta información. Hace 4 años que vengo relevando datos y data de jugadores y de equipos en general. Bueno, entonces planteábamos, en base, incluso es más, podíamos nosotros determinar en qué momento cada jugador cometía faltas. Hasta incluso en esta planilla, en la que les mostraba recién, si uno se fija, aquí abajo figura como diciendo gol y falta propia. Voy a hacerle ahí un poquito de zoom para que ustedes lo vean. Acá abajo figura gol y falta propia, donde yo agarré y podía decir el número 5 a los 15 minutos hizo una falta. Entonces vos decís, bien, ¿quién era el número 5? El número 5 era Pedrito. Pedrito, ¿hace cuánto estaba dentro de la cancha? Y hacía 5 minutos estaba dentro de la cancha. Puta madre. Bueno, vamos a prestarle atención a Pedrito porque a lo mejor se nos está cansando. ¿Qué pasa? A los 4 o 5 partidos que venía jugando Pedrito, jugaba siempre 7 minutos, veíamos que siempre al minuto 5 clavaba una falta. Entonces, acá está pasando algo. Empezamos a reducir el tiempo de juego de Pedrito. Y Pedrito dejó de cometer la falta esa, porque lo sacábamos antes de la cancha. Entonces uno, con una simple lectura de tiempo de juego y en el momento en el que hace la falta, puede determinar si su jugador comete faltas por cansado o faltas por arrebatado, podríamos decirlo. Recuerden siempre que cuando un jugador se empieza a cansar, empieza a tomar decisiones y muchas veces esas decisiones son decisiones que no están pensadas. Simplemente estoy respondiendo a un estímulo de cancha, a un estímulo de... Y di el pase ese, les debe haber pasado a ustedes. La famosa bocha filtrada en primera línea. Que uno dice, ¿por qué nos están entrando todas las pelotas entre los dos primeros defensores si yo estoy pidiéndole que jueguen cerrado? Y capaz que porque los dos primeros defensores hace mucho tiempo que están dentro de la cancha. Capaz que ya quemaron todas las naves. Capaz que quemaron todas las piernas y no están pensando en cómo acomodarse. Están pensando en ser reactivos a lo que pasa con el rival. Entonces, ahí es cuando ustedes empiezan a hacer los ajustes defensivos, ahí es cuando empiezan a hacer ajustes ofensivos. O nos pasó a nosotros hace poco el hecho de decir, no estamos atacando por la banda. Estábamos atacando todo por eje, todo por eje, todo por eje. Y todas las pelotas se perdían y automáticamente era contra para el rival. Pedimos minutos, ajustamos. Hicimos en 20 segundos 2 goles. Y uno agarra y dice, pero ¿qué tanto? No, no, no hicimos nada. No es que llamamos a Titi Borruto y a Ángel Claudino de la selección que nos vengan a dar una mano. Simplemente fue agarrar y decirle a nuestros jugadores, muchachos, estamos haciendo esto y lo estamos pifiando. Corrijámoslo y vayamos por este lado. Tuvimos que sacar a algún jugador que estaba un poco cansado y a otro que tenía otras complicaciones. Bien, nosotros en este caso, en esta planilla, que es la que yo usaba para relevar, les habría contado de que planteaba, por ejemplo, que los balones recuperados sean a lo mejor un puntito. Uy, no sé, no lo van a ver nada. A ver si logrando ahí un poco. Ahí está un poco mal. Bien, a lo mejor el balón perdido
era el puntito. Y a lo mejor el balón recuperado era un circulito. Entonces utilizaba esa información y ponía obviamente el número del jugador. Entonces decía, bueno, si el tipo aparece con un punto sin el circulito, recuperó la pelota. Y si tiene el circulito, perdió la pelota. Y entonces iba marcando por toda la cancha. Lo que yo hacía era trabajar con dos colores. Un color para el primer tiempo y un color para el segundo tiempo. Para poder distinguirlo más rápido a la vista. Entonces, una vez que terminaba todo el partido, yo este mapa me quedaba completamente lleno de números, rayas y colores. ¿Qué tenía que hacer? Cuando llegaba a mi casa, me sentaba y me ponía y volcaba toda la información. ¿Bien? ¿Pero qué información? La información de cada uno de estos jugadores. Vamos a ponerlo ahí para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Entonces, de cada jugador yo tenía en el primer tiempo, donde estuvo perdiendo, por ejemplo, en este caso, el primer cuadro es pérdidas de pelota, el segundo es recuperaciones y el tercer cuadro es remates al arco. Entonces iba volcando la información esta, para ir logrando las tendencias, de dónde laburábamos más, dónde perdíamos más la pelota, dónde recuperábamos más la pelota, de dónde pateábamos al arco. Y en base a eso tener en cuenta de dónde convertíamos más goles. Entonces, con toda esta información, una vez que nosotros íbamos haciéndolo así con cada uno de los jugadores. Incluso es más, cuando le aparecía así completamente, acá en este caso ustedes pueden ver que figura todos los campos de juego en verde. Quiere decir que esta persona en el segundo tiempo no recuperó ninguna pelota, no perdió ninguna pelota y no pateó el arco de ningún lado. Opción 1, fue un tipo muy pasivo y que jugó siempre seguro y que nunca arriesgó nada del juego. Opción 2, estuvo sentado en el banco suplente. O tuvo que salir del partido por una lesión, por X motivo. Bien, entonces así con cada uno de estos jugadores. Y tomamos entonces la referencia para después poder establecer acá, en base a los tiempos, en base al tiempo de juego que tenía con los jugadores, podía yo determinar una frecuencia de pérdida y una frecuencia de recuperación de pelota. Por ejemplo, en este partido, la Emilia recuperó 93 pelotas en todo el partido, en los 40 minutos de partido, 20 del primer tiempo y 20 del segundo tiempo, y perdimos 70 pelotas en todo el partido. Para nosotros, en este momento venía siendo un logro. Habíamos logrado corregir algo que veníamos teniendo un problema grande, que era, perdíamos más pelotas de las que recuperábamos. ¿Qué quiere decir? El rival tenía muchas más veces la pelota que nosotros. Y que el rival tenga más veces que yo la pelota, si quieren volvemos al cuadro que les había mostrado antes, quiere decir que estoy pensando todo el tiempo con un concepto defensivo. Porque nosotros, ¿cuándo atacamos? Cuando tengo la pelota, ¿verdad? Los veo serios, los escucho. Aprovechen. Yo lo contrataría a Matías Mana para que me haga todas esas planillas. ¿No me contrataba a mí? También a vos. Yo te contrato a vos, Mati, que ya Para. la tenés clara. Y escuchen, y si me vale, y si nos contratamos entre todos y armamos algo todos juntos. Lo que está bueno de esto es que cada uno de ustedes va a desarrollar su método de trabajo. Yo, por ejemplo, había sido en su momento el que más me había generado rédito en el laburo, más pensando que yo cuando hice esto era jugador. Lo hacía como jugador para dar una mano, yo me había lesionado, había tenido una lesión que estuve como 6 fechas sin jugar y quería ayudarle a mi equipo como sea. Y justo estaba haciendo el curso de técnicos, entonces agarré y desarrollé la planilla, me puse a probarla, a practicarla, primero mirando partidos de futsal, lo que encontrara, lo que encontraba, intentaba dibujarlo en la planilla y ver cómo me salía. Lo que vos decías, Emma, probar con 4 jugadores, sí, me ponía un partido de, qué sé yo, no sé, a lo mejor alguno de ustedes es hincha de Boca, listo, busco Boca futsal en vivo, siempre hay algún partido. Así sea de la tercera, de la cuarta, no hay problema con eso. Es para decir, bueno, yo estoy probando, quiero probar, a ver
¿Puedo relevar los datos? ¿No los puedo relevar? ¿Se me complica? ¿Me es más fácil? Entonces, ustedes conociendo toda esta información, que es una brutalidad, cuando ustedes tienen el 100% de la información, es mucho más fácil para el director técnico. Sobre todo en un laburo de una persona que los esté acompañando, que los esté segundeando y haciéndoles todas estas planillas, es mucho más fácil. Porque ustedes pueden agarrar y decir, bueno, tomamos el ejemplo del número, a ver, 1, 2, 3, 4, el 5. El jugador número 5 jugó 35 minutos. Bien, ¿qué hizo el jugador 5? Y en el primer tiempo recuperó 18 pelotas y en el segundo tiempo recuperó 8 pelotas. Entonces ahí tiene que decir uno, che, miércoles, ¿qué pasó que este tipo recuperó menos pelota en el segundo tiempo? Y recuperó menos pelota en el segundo tiempo porque entró el número 3 y empezó a recuperar, que antes era el único que recuperaba el número 5. Bien, entonces ahí ustedes en donde empiezan, pasó eso. Entró tal jugador a dar una mano. Entonces este jugador lo podemos desarrollar. Después hay que prestar atención y pensar en dónde recuperamos la pelota. Recuperamos la pelota alto, medio o bajo. En este caso yo tomaba 3 zonas de cancha, no tomaba 4 como tomo hoy. Al día de hoy yo estoy tomando 4 zonas de cancha. Zona 1, 2, 3, 4. Entonces, en base a las 4 zonas de la cancha, yo puedo determinar si la primera recuperación es ofensiva o es defensiva. Si yo recupero en zona de creación propia, en zona de creación rival, en zona de finalización propia o en zona de finalización rival, que son todas cuestiones a tener en cuenta. Obviamente, si ustedes tienen un equipo muy defensivo, es mucho más probable que recuperen más pelotas de mitad de cancha hacia atrás, es decir, en zona 1 y 2, que es lo que pueden recuperar en zona 3 y 4. Ahora, si ustedes me dicen, che, tenemos un equipo muy ofensivo nosotros, desarrollamos un equipo que tiene mucha finalización, buenísimo. La zona 2 y la zona 3 las pasamos de taquito y cuando llegamos a zona 4 pateamos de todos lados. Bien, bárbaro. Sí, pero nos está metiendo 8 goles por partido. La miércoles, ¿qué está pasando ahí? Si yo genero un montón de situaciones y nos meten 8 goles por partido, ¿qué tengo que ajustar? Tengo que ajustar la defensa. Bien, ¿en qué parte de la defensa? ¿Dónde estoy perdiendo la pelota? ¿Cómo me hace el gol el rival? ¿De dónde me entra? ¿Saltea la zona 2 y 3? ¿Generan conexión directa con pivot? No tengo un cierre que sepa laburar con un pivot dominante. O los tipos están laburando un esquema táctico que no lo tengo desarrollado. Me están laburando un 4-0. Cuando ellos tienen la pelota, salen jugando por bajo, me obligan a presionar con mis 2 delanteros, o si estoy laburando 2-2 contra un 4-0, voy a ponerlo en pizarra para que se entienda, porque si no, hago un monólogo de posiciones de cancha y alguno de ustedes debe decir, loco, hace todo el día que estoy laburando, quiero mostrármelo en un dibujito más vale. Vamos a pensarlo de esta manera. Ahí creo que pueden ver la canchita. Bien, tengo acá a todos los personajes azules y rojos que hoy es a lo que le tocó jugar. Normalmente juegan los amarillos, los naranjas, hay otro equipo dando vuelta. Hoy le tocó a ver, si fueran celeste podríamos decir que es Susanense contra Trebolense. Pero como es el azul que tocó hoy, me parece que es el de María Juana contra Susanense, está jugando el partido de hoy. Entonces vamos a tomar esa referencia. Está jugando Susanense con María Juana. Y Susanés agarra y dice, che, vos sabés que nosotros todos los partidos estamos metiendo 8 goles. Pero María Juana nos agarró y nos metió 9. Digo, sí, loco, hicimos 8 goles. Generamos, es más, esta zona acá y esta zona acá de la cancha, podríamos decirlo, zona 3 y zona 4 son nuestras. Nadie nos roba la pelota. Bien, buenísimo. Quiere decir que cuando Susanense tiene la pelota en los pies, cuando llegan a estas 2 zonas, son muy incisivos. Llámese por conexiones de pelota, descarga, patean el arco. Entonces el equipo rival lo que hizo fue obligar al equipo de Susanense. ¿Cómo lo obligó? Y generó una salida 3 o sumó 2 jugadores, desapareció el rol del pivot dominante, sumó un 4-0, los obligó a ellos a avanzar la línea defensiva y cuando el arquero la bajaba, que activaban la primera línea de presión, generaban dualidad en banda, llegaba,
pero siempre había uno que cortaba en diagonal y automáticamente la pelota entraba y 3 llegaba acá y nos definía 1-0 y no cagaron a gol. Bien, entonces, ¿qué información podemos sacar de todo esto? Mucho. Un montonazo de información. Número 1. ¿Cómo defendemos? La primera pregunta que se hace el equipo al que quiere corregir, lo primero que va a preguntar es, ¿cómo corrijo este sistema defensivo? ¿Cómo ajusto esa presión? ¿Qué hago? ¿Voy y presiono alto? Si cada vez que salgo alto me meten un gol. Y no, capaz que me conviene. ¿Sabes qué? ¿Querés salir con los 4 jugando? Salí con los 4 jugando. Agrupo mi equipo, lo hago más chico. Entonces ellos van a ir avanzando. Ahora, tengo que entender de que cuanto yo más atrás me meto en defensa, más riesgo corro. Más estoy acercando al rival con la pelota dominada a mi arco. Tengo que entender eso también. ¿Qué pasa? Se empiezan a achicar, voy a hacer una línea más acá. Tengo que también entender de que se empiezan a achicar las distancias. Entonces, ¿cuántos goles vieron ustedes en el futsal de hoy que se metan desde más de 30 metros de largo? Que agarren al arquero pasado y que metan un gol desde este punto al arco. Son muy pocos, son los menos. Ahora, es más posible de que me metan, si la pelota llega a la zona de finalización, es más posible que me metan un gol. Ahí sí hay muchos más goles. Y después tengo que pensar en cuánta gente pone el rival en esa zona de finalización. Porque a lo mejor tengo un 1-1. Y justo el tipo que entró, el 3 era el Fede López, que venía en un día hermoso, encaró por la banda derecha. Este jugador lo conozco de Susanense, lo tomo de ejemplo, y lo vino a marcar el Flecha en un muy mal día. El Fede le hizo una finta de cintura, el Flecha quedó en la banda y se la clavó al ángulo del palo izquierdo a Joel, que se está riendo. Y uno dice, loco, la ciencia la logra. ¿Tan mal estamos marcando? El Fede en la jugada siguiente no va de ese lado, va del otro lado. Y esta vez no lo marca mal Flecha, lo marca el cierre. Y el Flecha quedó allá arriba. El Joel se enojó y lo mandó arriba. Y quedó el cierre. Y este cierre es un cierre dominante, de un tipo que sabía manejar el 1-1. Entonces el Fede no le pudo hacer el quiebre de cintura. El cierre la robó, automáticamente se generó una transición ofensiva, situación 4-3. ¿Y se acuerdan qué pasaba con Susanense? Susanense, cuando la pelota llegaba a zona 3 y zona 4, hacía el gol. Entonces, a lo mejor perder una pelota en ese lugar generó un desbalance defensivo a favor del rival, le generó un desbalance ofensivo, saltearon línea de pelota con poca cantidad de pases, transición rápida, gol de Susanense. Bien, entonces ahora, cuando uno analiza, fíjense que pusimos 2 jugadas nomás. Podemos agarrar y decir, del Fede López, ¿cuál es el lado fuerte? En este caso, ¿era el derecho o el izquierdo? Y era el derecho. Del lado izquierdo la perdió. Del lado derecho ganó. Bien, Fede, quiero que a partir de ahora, cuando quedes en una situación ofensiva, para vos generarte el 1-1 en tu duelo, lo generes del lado derecho, no lo generes del lado izquierdo. Generarlo en la zona de la cancha donde vos sabés que podés ganar. En todo caso, cuando quedes del lado izquierdo, ¿qué vas a hacer? Jugar con apoyo, jugar a dobilidad, obligar a que uno de tus compañeros se acerque para dar un pase corto. Este jugador va a venir con marca. El Flecha va a estar marcando al cierre rival. Entonces esta pelota va a entrar acá y vos, Fede, va a correr para este lado. Y si este se corrió, tenés 2 opciones. Este corre con vos o viene a apretar. Si viene a apretar, este tipo te da la pelota a vos. Y tenés que definir. Fíjense que toda la información que tomamos de una jugada simple. Y esto, imagínense, ustedes lo tienen registrado, lo anotaron. Después van a empezar a decir, che, bueno, el Fede. Te tocó, Fede, te tengo de ejemplo, porque soy el único que conozco de María Juana que está en este momento haciendo el curso. Y además porque tenés un buzo azul, justo el color que estamos usando. Eh, Ahora, la pregunta, lo que tengo que relevar también es, ¿cuál es la pierna dominante de Fede?
Fede juega mejor con derecha o con izquierda. ¿Cuántos pases da bien con derecha? ¿Cuántos pases da bien con izquierda? Obviamente que esto, gente, por favor, se entienda, parece es un montonazo de información. Es una huevada de información. No es que ustedes lo tienen que manejar del día uno en adelante, todo lo contrario. Ustedes esto lo van a ir desarrollando con el tiempo, lleva mucho tiempo agarrar y decir, bueno, che, ¿a qué le voy a prestar atención? Porque a lo mejor ustedes dicen, che, vos sabés que le voy a prestar atención a que perdemos la pelota muy rápido. Le damos muy rápido la pelota al rival. Bueno, ¿cómo lo podemos evaluar? Y le podemos prestar atención a los pases que damos, le podemos prestar atención a los controles que tenemos, le podemos prestar atención a las rotaciones que hacemos, tanto ofensivas como defensivas. Entonces, fíjense de repente, de un simple interrogante que ustedes se hacen, toda la información que pueden ir recaudando, todo lo que ustedes puedan ir recabando, y después, obviamente, esto dicen, bueno, tengo que mejorar los pases porque pierdo muchas veces, en el primer pase pierdo la pelota. ¿A cuál considero yo el primer pase? El arquero le dio la pelota a un jugador y este jugador es el que da el primer pase. En este pase pierdo la pelota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y vamos a empezar a laburar la salida, muchachos. Vamos a empezar a corregir la salida. Vamos a generar opciones de salida. ¿Cómo trabajo opciones de salida? Bien, puedo agarrar y decir, vamos a generar ahí una salida de una presión de uno. Pueden hacer esto, uno contra uno. Y ponen un jugador en mitad de cancha de un lado y un jugador en mitad de cancha del otro lado. Y que cuatro solamente tenga que dar un pase. Y que ese pase tiene que ser bueno. ¿Y a dónde lo juega? A cualquiera. Es más, si quieren pueden poner hasta un jugador en la mitad de la cancha. Obliguen a que dos presionen. Y automáticamente la pelota entró en una banda, cuatro pasaría a atacar, ¿verdad? Entonces ustedes lo que pueden hacer ahí es decir, bueno, vamos a corregir esto. Quiero corregir la altura de presión de dos. Entonces, hago que dos vaya más atrás y que tome y que me ocupe más campo para poder resolverme un corte de pase, o lo obligo a que vaya más adelante ahogando al rival. Porque eso también es importante a tener en cuenta. Fíjense, de un mismo ejercicio ustedes pueden laburar un montón de facetas y un montón de caras pensando en la táctica del equipo. Bien, los veo pensativos. Calculo que alguno tiene que tener alguna pregunta. Alguna pregunta tiene que venir en este momento. Ajá, qué buena pregunta, Mario, decían los de CQC en los años 90. Bien, bueno, voy a hacer, ya que nadie me pregunta, ni siquiera por el chat, porque aunque sea tienen vergüenza, me escriben por el chat, yo lo estoy leyendo, chicos. Lo importante es que ustedes, obviamente, vayan despejando dudas. Si a alguno le surge alguna duda de esto que estoy diciendo, lo puede despejar enseguida. Bien, entonces uno dice, bueno, nos pusimos esta semana, como descubrimos que nuestro equipo tiene problema en la salida, en el primer pase, nos pusimos a trabajar primer pase. ¿Cómo lo elaboraron? Bien, la primera cuestión, labúrenlo sin oposición. Pongan dos conos. Pongan un cono en un lugar, otro cono en otro lado, y que la pelota se mueva sin que nadie la pueda robar. ¿Se entiende? Lo importante es, pongo un conito acá si quieren, pongo un conito acá y pongo un conito acá. Y le obligo a que mi jugador, que el arquero, le dé el pase y que el jugador este lo que tiene que hacer es un control, llámese con planta hacia adelante, lo pueden hacer, pueden pensarlo con planta hacia adelante atacando la pelota, buscando la banda opuesta, o pueden hacer que el control sea con una finta hacia afuera. Y después, bueno, ¿qué hacemos? Controla la pelota y automáticamente un pase. Y van a decir un montón de veces, che, pero este es un ejercicio de escuelita. Sí, es de escuelita. Pero hay que corregir ese pase, porque lo estamos dando mal. O pueden ustedes también
negociar el tema de cómo se dirigen con respecto al error y pueden agarrar y decir, no lo estamos dando mal. Vamos a dar este pase, vamos a corregir este pase porque lo podemos dar mejor. Porque hay gente que se siente golpeada cuando uno le dice, estás haciendo mal. Entonces también ustedes van a tener que aprender a negociar eso. Che, bueno, vamos a mejorarlo. ¿Por qué lo vamos a mejorar? Y porque yo sé que lo podemos hacer mejor. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Las que sean necesarias. Por ejemplo, varios de ustedes tuvieron entrenamiento el lunes. Bueno, yo con vos estuve hablando que tuvieron entrenamiento el lunes. Fede, creo que ustedes también deben haber tenido entrenamiento el lunes porque te veo asentiendo. Emma, bueno, Tachi, tuvimos entrenamiento el lunes. Marce, ustedes no. No sé el resto de los chicos. ¿Qué pasó el lunes? El lunes había una humedad galopante. Terrible, imposible entrenar. ¿Qué pasaba? Nos patinábamos todos. No había forma de estar en pie. Entonces, ¿qué entreno si no puedo hacer pie? Genial, hagamos un entrenamiento coordinativo. Hagamos un entrenamiento de técnica individual, pero algo coordinativo, algo que no rompa a los jugadores. Y laburo pase, y laburo recepción. Por ejemplo, en el caso nuestro decidimos trabajar cuestiones puntuales que tenemos con los alas y con los pivots. Que el pivot no está teniendo el control que queremos tener. Bueno, vamos a laburar con eso. Bien, acá tengo a alguien que me escribió. Hicimos fútbol tenis, bien, buenísimo. Genial. ¿Hicieron fútbol tenis? No hay ningún problema con eso. Ahí, Seba también entrenaron los chicos de San Vicente. Todos entrenaron con humedad. Y era un problemón. Entonces, ¿el fútbol tenis, como fútbol tenis, nos ayuda? Sí, obvio. Mejor el pase en altura, mejor el control. Y fíjense que si ustedes hacen fútbol tenis con la pelota de medio pique, que pica menos, estoy obligado a ser más reactivo a ese pase. No me puedo quedar quieto como me quedo con la pelota de bote completo, que pica y total va a venir acá donde estoy yo. No. Esta hizo y quedó en ese lugar. Entonces, si yo me quedo quieto, estoy demostrando de que no soy ofensivo. Fíjense que desde el fútbol tenis lo estamos hablando. Ahora, imagínense que eso lo tenemos que volcar a la cancha, al campo de juego, al entrenamiento particular de cada uno. Eh, Nosotros, bueno, laburamos una cuestión de pivot y una cuestión de ala. Un ejercicio para generar un desmarque del ala. Y después laburamos el control del pivot buscando generar su pierna dominante. Y laburar también postura defensiva. Quien me estaba marcando el pivot, que me genere una resistencia, que me genere una oposición, que el pivot busque perder la vertical. Todo eso desde un ejercicio de decir, no podemos patear al arco porque nos patinamos. Y si le pateamos al arquero, lo más probable es que nos terminemos golpeando. Entonces, mientras nosotros hacíamos eso, el arquero estaba laburando flexibilidad. Estaba sentadito en un costadito con la pelota, laburando ejercicio para movilidad de cadera hacia abajo, laburando su flexibilidad. Entonces, ¿hay forma de entrenar? Completamente. Y a todos nos va a servir. Entonces, seguramente, si lo llevo a la planilla esta enorme que les mostraba antes, pensémoslo de esta manera, cuando yo piense, mi arquero estuvo laburando el tema de flexibilidad. Fíjense lo que dice aquí en el medio, atajadas. Seguramente lo que él estuvo haciendo le va a ayudar para las futuras atajadas del equipo. Va a ser el que nos va a salvar las papas. No solamente analizo lo que hago hacia afuera atacando ofensivamente, también tengo que analizar lo que hago defensivamente. También tengo que prestar atención a lo que me pasa en contra. Entonces, no, todo esto, vuelvo al super quilombo este que les mostraba antes, cuando uno terminaba el partido, terminaba de hacer el análisis general del partido, nos daba como estos resultados, donde podíamos ver, ahí creo que ustedes lo ven, creo que ahí se ven las tres canchitas de alto, me parece, donde podíamos ver los remates, el partido completo, o en el primer tiempo, o en el segundo tiempo, y podíamos tomar una referencia desde donde estábamos pateando el arco. Prestábamos atención a las pérdidas. ¿Dónde teníamos las pérdidas? En el primer tiempo, si ustedes miran este ejemplo acá que tengo, ahí creo que se ve un poco más grande. Si uno le presta atención, en el primer tiempo la perdíamos en toda la cancha, en cualquier lugar de la cancha.
Acá, ¿lo pueden ver? Acá a la derecha. Pero si ya analizamos en el segundo tiempo, a ver, ustedes díganme si esto se ve o no se ve, ¿no? Voy a ponerlo esto un poco más grande. Ahí creo que lo vamos a ver bien. Ahí creo que debería verse bien ahí. O un poco mejor, por lo menos. Quiero que encuentren acá mi flechita del lado de la derecha. Fíjense, por ejemplo, las pérdidas. Las pérdidas en el primer tiempo eran en cualquier zona de la cancha. No tengo diferenciado si la pierdo del lado izquierdo, del lado derecho, si la pierdo ofensivamente o defensivamente. Fíjense que acá no se distingue. Ahora, cuando yo analizo el segundo tiempo, fíjense que es claro la zona donde perdemos la pelota, ¿verdad? Bueno, ¿quiere que le diga algo? En el segundo tiempo estábamos atacando hacia esta zona donde está la flechita en este momento. Hacia este lugar estábamos atacando. Quiere decir que dejamos de perder la pelota en toda la cancha y la pasamos a perder únicamente en las zonas de finalización. Quiere decir que nuestro equipo en la zona defensiva ya bajamos un montón el promedio de pérdida. Quiere decir que nuestro juego era seguro o que estábamos salteando líneas de juego. Buscábamos los desmarques de pivot, las llegadas de alas, que eso es re importante. Que ustedes también puedan ir corrigiendo, ir modificando en cuanto al partido que se les presenta en contra. ¿Alguna pregunta? Seguimos con la cara esto es mucha información. Lo sigo viendo con cara de, che, Mati, ¿en qué momento te callás la boca y nos tirás un centro para que... Todo lo que tirás está buenísimo, pero es re complicado de entender. Los veo como con esa cara. No sé, vuelvo a lo mismo, gente, no se sientan apabullados, todo lo contrario. Esto, yo les muestro qué es lo que ustedes pueden hacer. Después lo que ustedes hagan es otra historia. Yo les cuento, esto es lo que hice, esto es lo que me llevó a donde estoy hoy, con aciertos, con desaciertos, con ganas de corregir, sobre todo con ir creciendo. Hoy en día es muy importante que ustedes puedan relevar los datos de sus equipos. Bien, y ahora fíjense en este mismo partido. Les voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Creo que ahí van a ver en simultáneo. En la parte inferior se ven las pérdidas y en la parte superior se ven las recuperaciones. Fíjense, en el primer tiempo, que son las dos canchas que tenemos del lado de la derecha, podemos ver que recuperaciones hay más que nada en la zona baja de la cancha, no hay tanto en la zona alta. Bien, y las pérdidas, podemos decir, recuperábamos un montón y perdíamos ya más ofensivamente. Ya la precisión de los pases era alternada, teníamos un poco y un poco. Ahora, cuando pasamos al segundo tiempo, fíjense, la gran mayoría, a simple vista, la gran mayoría de las recuperaciones fue la zona baja nuestra, fue nuestra mitad de cancha. Y fíjense, todo lo que recuperamos comparado con todo lo que perdimos. Que en el primer tiempo, si uno lo analiza a simple vista, es bastante más parejo. Tanto las recuperaciones como las pérdidas, que son las dos canchas que están acá, del lado de la derecha, son bastante más parejas. Cuando nosotros lo volcamos del lado en lo que tiene que ver con ya las pérdidas, fíjense cómo baja muchísimo entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Quiere decir que el equipo ya tuvo mayor conservación de pelota. El equipo rival no nos pudo robar tanto la pelota y nosotros pudimos progresar mucho más. ¿Y cómo se genera el progreso ese? ¿Dónde se manifiesta? En los remates al arco. Fíjense que en el primer tiempo y en el segundo tiempo pateamos relativamente similar. Pero ¿qué pasa? En el primer tiempo, fíjense que aparecen dos remates desde nuestro arco. Del arco pateamos. Y en el segundo tiempo solamente tuvimos un remate de la mitad de la cancha. El resto de los remates, fíjense que estuvieron bastante más orientados. Podríamos decir que ni siquiera en zona 3 teníamos tantos remates. Estaban todo el resto en zona 4, en zona de finalización. Contra el primer tiempo, y fíjense que en el segundo tiempo ya fueron todos más orientados al arco, todo desde el medio de la cancha. Siendo que en el primer tiempo pateamos un poco más desordenado, podríamos decir. Pateamos desde donde nos quedaba una ventana, pateamos al arco. En cambio, en el segundo tiempo ya estaba más orientado a lo que estábamos buscando hacer.
ya estaba más corregido, estaba más apuntado. En conclusión, el partido este lo ganamos 9-8. Este partido fue un partido que varios de nuestros jugadores se van a acordar, sobre todo los que estuvieron en la Emilia. Es el partido donde un jugador nuestro tuvo una grave lesión, se quiebra un dedo en ese partido contra el Expreso. Pudimos, a medida que sigo haciendo, esta planilla la fui haciendo en vivo en ese partido, le compartí la data rápido al DT, y los chicos habían hecho un ajuste desde donde estaban atacando, teniendo en cuenta esto, de que en el primer tiempo pateábamos de todos lados y en el segundo tiempo ya los remates empezaron a ser desde donde correspondía, evitando patear desde el lugar donde estábamos pateando. Eh, los escucho, quedan 15 minutos y hablaron, creo que, gente, si hablaron 3 minutos ustedes, es un montonazo. Les di un monólogo de 1 hora. Escucho las preguntas, escucho las sugerencias, escucho las consultas. Monólogo complicado, amigo. ¿Tanto así? Hacer cuenta, hacer cuenta, un tipo al lado que te ayude mucho para hacer eso. Porque en el partido, Eso viste, es una realidad. hacer cuenta, uno si graba un partido y después lo ve en tu casa, sí, podés ir agarrándole la cancha, hacerlo en tu casa tranquilo y después ir aplicándolo en el partido, pero a veces es complicado. Yo el otro día que Sí. debuté contra Trebolense no sabía para dónde mirar. Bien, bien. Y encima tu debut contra Bolonense fue en las 3 categorías, ¿no? Sí, en las Debut tres, a lo grande. a lo grande. Claro. Nada, nada de andar con cosas chicas. Muy Complicado. bien. Me tocan equipos duros. Claro. No arrancaste contra la Emilia, arrancaste contra Trebolense, que viene peleando en las 3 categorías. Y Trebolense, ahora me viene Juventud y después voy a Sastre. Ah, caramba. Complicado Claro, el tema. Mati. ¿Qué se sintió? Lindo, qué sé yo, una experiencia linda. Uno tiene que ir aprendiendo. Hace cuenta, Bien. a primera Trebolense en el segundo tiempo le ganaba 6-3. Viste que te mandé el mensaje. Sí. ¿Y qué Pero, pasó? viste, uno no tiene experiencia y los chicos se me cansaron. Se me cansaron, los últimos 7 minutos se vinieron abajo. Y ellos continuamente me cambiaban los cuartetos, porque viste, ya tienen los cuartetos armados, los tres cuartetos Claro, armados. Me lo cambiaban cada 1 minuto y medio. Y exactamente. viste, uno no teniendo experiencia, me faltó un jugador clave de la senior que lo iba a usar, se me hizo echar. Claro. Entonces, viste, Ah, no sabía cómo defenderme. Pero, y si hace cuenta, tengo el amigo que ataja, el que ataja en primera y en la senior ahora, me decía, hacé cambio, miraba para el banco, ninguno quería entrar porque estaban todos reventados de piernas. claro. Reventados, Ah, no sabía a quién poner. mirá. Entonces, eso también te puede ayudar. Una gestión de tiempos. Para aprender a gestionar el tiempo. No Sí, solamente agarrar y decir pongo los mejores porque tienen un mejor pie, o no solamente pongo los mejores porque me son los que dan los mejores pases o los mejores duelos. Es también para gestionar el tiempo. sí, Está sí, buenísimo, sí, Joe. Me recontra alegro que hayas podido empezar dando los primeros pasos. sí, sí, estuvo lindo, qué sé yo. Me cuesta dejar de jugar porque tengo ganas de seguir, viste, que sea Ah, terminar este campeonato. Pero bueno, ya está, son decisiones que hay que tomar a veces. la conozco a esa decisión. Sí, es feo, tengo una gana de seguir jugando, pero te das Es cuenta, complicado. el chico que tengo al lado es un hombre grande, por ahí, viste, se le complica, entonces, viste, la mayoría de las veces metía los cambios yo, él me ayudaba un poco, pero, viste, uno le va agarrando cancha de a poco. Con lo que me enseñás vos, a veces con los videos que me descargo en el celu, voy mirando, anoche ya le hicimos unas cosas tácticas de finalización, unos ejercicios, hice un ratito porque cada vez más humedad y se entraron a patinar cada vez más y era difícil.
Claro, Entonces, claro. corté la práctica, estiraron y a las casas. Y a descansar. Muy bien. Sí, sí, Y porque acá se patinaban y cada vez más humedad había brotaba cada vez más humedad, no se podía estar en el club. eso pasó en todos lados, así que no se sientan mal. Y No, acá, no, más entre medio de vale. todos nosotros, acá entre medio de todos nosotros, hay uno que ya abrió 2 veces el micrófono y que lo voy a hacer hablar en este preciso instante, que tuvo también un debut hace poquito y tuvo un gran fin de semana y quiero escucharlo y que nos cuente a todos nosotros lo que pasó y lo que vivió él como técnico. Sí, Mati. Ah, fui yo. Ah, no, ¿sabés lo que estábamos hablando? En realidad que yo no abrí para hablar de ese tema, pero bueno, ya dada la circunstancia también voy a contar un poco lo que pasó. Estábamos hablando con el tema de las planillas, que justamente como dijo recién acá el compañero, Joel, que claro, nosotros no es que tenemos un cuerpo técnico amplio como para que nos den una mano en el sentido de tener, porque si vamos al caso teníamos que tener un entrenador físico, sí o sí, Claro. teníamos que tener el ayudante, el técnico, planillero, y ya nos vamos de la rama, ¿viste? Justamente Sí, estamos sí. hablando de eso. Bueno, y de la otra cuestión, bueno, sí, quería contarles que, bueno, fui a un provincial, a Rosario con Sub-13, fuimos a jugar la final regional, digamos, y, y bueno, no, una experiencia tremenda, porque bueno, nos tocó jugar contra Rosario Central, que ellos tienen formativas ya de los 4 años, aparte tienen eh, no sé, es amplio, digamos, todo el deporte que tienen ellos en sí. Y bueno, la trayectoria también que tienen en futsal es tremendo. Eh, bueno, sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Y bueno, llegado el momento del partido, no, fue tremenda, tremenda la experiencia. Imagínense que tenían 3 equipos con tres tácticas diferentes. O sea, cada equipo, sí, Cuarteto. cada cuarteto tenía una táctica sola. O sea, tenía la primera que nos pusieron, el primer cuarteto que nos pusieron, tenían un pivot dominante, pero un pivot dominante. O sea, te agarraba un defensor y se quedaba y te lo trababa de todas las maneras posibles, cosa de tenerlo ahí y no soltarlo. Y venían los dos alas volando, no, y se cruzaban un tremendo. Ese es una. El segundo cuarteto tenía 4 pibitos chiquititos que disparaban, que no sabían qué posición jugaban, tocaban, pasaban, tocaban, pasaban, tocaban, pasaban, tremenda la velocidad que tenían. Eh, no, cosa de otro mundo. Y después Un tenían el hermoso último. 4-0 te pusieron ahí. Ahí te No, sí, pusieron un 4-0. claro, después yo te digo más o menos lo que vi y lo que tuve que hacer con el tema de los chicos, porque nosotros estábamos jugando solamente, viste, el cuadrado, lo simple, porque imagínate que tuvimos solamente 7 prácticas antes de ir al provincial. Tuvimos 2 prácticas, jugamos acá el regional, el triangular acá, ganamos, entonces ganamos, digamos, acá en la zona y nos fuimos a jugar la final a Rosario con Rosario Central encima, para colmo. Y el tercer cuarteto que tenía era parejo. Era la formación que teníamos nosotros. Dos chicos grandotes atrás, aguantando 2 cierres, pero tremendo, y 2 grandotes más adelante. O sea, era muy parejo ese cuarteto. Y jugaban, no se iban ni muy atrás ni muy adelante. O sea, estaban en el medio los 4. Cuando tenía que defenderse, corrían apenas para atrás. Cuando tenía que atacar, se iban apenitas adelante y así. Eh, Me encontré con, bueno, el primer cuarteto jugaban en rombo. Me di cuenta que jugaban en rombo porque siempre salían, porque nosotros hacíamos presión alta. Cuando veía que hacían presión alta, tiraban un solo jugador al lado del arquero, le daban la pelota y ese se encargaba de tirar el pelotazo para arriba para el pivot que estaba enganchado con uno nuestro. Y ahí pasaban los dos corriendo como si no hubiese un mañana, ¿viste? Y perdían la pelota o no daba el pase y ya volvían. Ese era uno.
El segundo, no, el segundo era una cosa que corrían para todos lados. Eran todos atacantes, es como decís vos, Mati. Eh, sí te digo que siempre había uno atrás, yo me di cuenta que era el más habilidoso, que era el que manejaba la pelota, y les Claro. marcaba, anda para acá, anda para allá. No, 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 tremendo. Y después, bueno, la última formación que para mí en general fue la que más nos costó entrar, porque era muy parejo y no se movían mucho. O sea, presionaban, pero te presionaban hasta ahí nomás. O sea, era como que era muy defensivo y te costaba mucho buscar espacio porque se movían muy en bloque. Era una cosa tremenda. Para esa situación, imagínate que yo solamente sabía hacer el cuadrado con los chicos porque otra cosa no llegué a enseñarle. Imagínate cinco prácticas. Cuando ponían el pivot dominante, tenía muchísima fuerza el chico. Entonces lo que tenía que hacer es ponerle un chico grande que equipare más o menos la fuerza. Es más, tuve que bajar un delantero a marcarlo porque tenía uno solo grande abajo que lo podía aguantar y tuve que Claro. cambiar eso y ponerlo abajo a marcar por el tema de que el chico hacía eso nomás. O sea, se tiraba atrás y te agarraba y bueno. Y entonces ahí cambié la formación, digo, chicos, no jueguen más en bloque porque tienen tres formaciones distintas y se nos va a armar un quilombo. Entonces empezamos a marcar lo que es hombre a hombre. Empecé a poner, viste, chicos que son un poquito más rápidos, a marcar la formación de los chicos que Ujú. eran rápidos y cuando ponían las otras dos formaciones intentaba equiparar el físico que tenía cada chico porque te digo, Mati, era tremendo, parecía un chico de 19 años la fuerza que tenía. Entonces me costó mucho marcar ese chico en realidad, porque cada pelota que llegaba te la bajaba, venga un cascote, te lo bajaba igual. Era una cosa de loco. Y Sí, bueno, está. sinceramente me traje una experiencia, pero hermosa como técnico, porque eh, esa situación de tener tres equipos distintos, me sirvió a mí para yo ir desarrollando el partido a medida que iban haciendo los cambios. Entonces, Exactamente. es tremendo. Aparte también verlo porque cada tanto miraba, viste, la entrada en calor que hacían, cuando estaban en el banco los chicos que estaban por entrar, los chicos que entraban después del otro cuarteto también, que se movían. O sea, me traje muchas ideas, muchas cosas de allá para poder implementar acá y, y bueno, y tratar de solucionar algunos errores y ahí me incentivó a hacer digamos, otras posiciones, otra forma de entrenar a los chicos, por el tema de que es muy, muy amplio el futsal y bueno, y el domingo lo vi del lado de técnico, no tanto como de jugar, lo he vivido también como, viste, Mati, vos sabés que cuando fuimos al Sí, Nacional, sí. nos ha pasado que Como jugamos jugador te contra tocó Sucre. vivirlo y ahora te tocó como técnico. Claro, exactamente. O sea, tengo dos vivencias que me van a quedar para toda la vida y lo voy a poder implementar ahora, ya que estoy en la formación de los chicos en inferiores. eh, es buenísimo toda la experiencia que me traje, ¿no? Estoy súper, súper feliz y bueno. Vamos a ver cómo sigo con todo el tema. Encima ahora tengo otro torneo más, viste, que estuvimos hablando. Sí. Tenemos otro torneo ahora el Tienen, fin de semana. Tenemos dos prácticas, Mati, otra vez. Y bueno, esto es lo lindo del fútbol, eso, ¿viste? eso está buenísimo y en el futsal te va a pasar un montón de veces y está muy bueno. Y lo que te pasó y cómo te tocó vivirlo es lo que demuestra una cuestión particular, que es lo que nosotros como técnicos tenemos que entender y comprender. Que el futsal, a diferencia del fútbol de campo, es muy cambiante en muy poco tiempo. Vos mismo lo planteaste. Central plantea tres formaciones distintas, con tres cuadros distintos, e incluso es más, uno tiene que pensar de que estos chicos, como vos planteaste y lo traes a colación, vienen desde los 4 años eligiendo el futsal. Son chicos que cuando llegan con 11 años ya tienen 7 años de experiencia de la disciplina, que es lo que veníamos hablando en las otras materias, de que uno, independientemente de que uno lo va enseñando desde el juego y desde una capacitación constante, son chicos que ya conocen, ya vienen mamando el entrenamiento de otra forma, ya ven que los Imagínate, compañeritos más Mati, grandes perdón, cómo ¿no? juegan.
imagínate que eran chicos de 12, 13 años y ya hacían esos movimientos. Claro. Y después tuvimos la suerte de ver la final de Sub-15 que jugaron contra San Pedro y la final de Sub-17 que jugó Náutico. Una la jugó Rowing y la otra la jugó Náutico. Claro. Rowing contra San Pedro, nosotros jugamos contra Rosario Central, Rowing contra San Pedro, y después, no, que eso fue también otro impresionante el partido de Náutico, de Náutico Esportivo de Avellaneda, contra también San Pedro en Sub-17. Y prácticamente era lo mismo, Mati. O sea, tienen 4 chicos que juegan siempre juntos. O sea, nunca cambiaron posición por posición. Tienen siempre el mismo cuarteto, los mismos chicos, nada más que van cambiando de formación y cada uno tiene su formación y su manera de jugar. Obviamente también saquemos que tienen táctica para todo, o sea, tienen táctica para un lateral, tienen jugadas para un córner, tienen jugadas para todo, hasta con arquero jugador. O sea, no, es tremendo, es tremendo. Muy, muy, muy linda experiencia. Eso está muy bueno y lo que te da la pauta es de cómo uno después puede llevarlo y cómo lo puede desarrollar en los entrenamientos. Por Claro, ejemplo, aparte también, una... perdón, ¿no? Ahí justo que dice también que el físico tiene mucho que ver. Claro, ellos vienen ya mucho más desarrollados, que Claro, está muy bien que lo haya aclarado, porque tienen un físico totalmente distinto a lo que es los sí, nuestros. sí, Había sí, algunos que le sacaban una cabeza. Es tremendo. sí. Uno tiene que pensarlo también, vamos a tomarlo esto de referencia, sobre Muy todo bien, a medida que van gracias, creciendo. gracias, Priscila. ¿Cómo? No, que le agradezco que me haya hecho acordar también de eso, porque es Sí, ni también, hablar, ni hablar. Siempre hay que es agradecer. también Y está bueno esto de que compartan y que sean comunidad, chicos. Esto siempre, fíjense que siempre hago hincapié en lo mismo, de que ustedes generen como técnicos también una comunidad, de que compartan entre ustedes vivencias, experiencias. Esto que vos contás, todo como lo contás vos, está buenísimo. Ojalá, Priscila, tuvieras micrófono y nos puedas contar vos desde tu punto de vista. Vieron que yo les había contado que soy muy, me gusta el hecho de compartir, de que ustedes cuenten experiencias, yo les cuento las mías, y en esa compartida experiencia es donde todos crecemos un poquito más. Lo que planteaba, lo que te intentaba decir es, si el chico lo tomamos desde el juego, desde los 4 años, de cuando empiezan, estos chicos no solamente se les enseñan conceptos tácticos o técnicos, sino que también se les empieza a desarrollar físicamente. Entonces, muchos de estos chicos, obviamente, la menor diferencia con respecto a los físicos, vamos a ponerlo entre comillas a esto, la menor diferencia con respecto al físico lo tienen cuando son más chicos. Ya cuando llegan a 17 años, 16, 17 años, que ya son chicos que están en desarrollo constante, ya empiezan a aparecer los gimnasios, ya empiezan a aparecer los entrenamientos propiamente físicos. Ahora veo si puedo aprender para contarles la experiencia. Dale, dale, buenísimo, Priscila. Si no podés hoy, no hay ningún problema con eso. Acordate que el jueves vuelven a tener clases conmigo. Lo podemos retomar desde el jueves, no hay ningún problema con eso. Yo también, incluso es más, porque ya estamos casi en el horario cumplido y es para que ustedes tengan ese rato de descanso que tienen entre una materia y la otra, para no hacerles tan pesada la cursada de hoy. Simplemente iba a tomar esta referencia. El hecho de la formación con respecto a lo físico, lo van a ir viendo ustedes que ya con 13 años, ya 12, 13 años, ustedes ya empiezan a pensar en que el jugador tiene que desarrollarse físicamente. Ya sea laburando desde el propio peso corporal, con pesos muy pequeños. Uno tiene que entender de que estos jugadores están en desarrollo, no los podemos sobrecargar, pero ya se empiezan a laburar mucho las cuestiones coordinativas. Ejercicio de coordinación con pelota, ejercicio de coordinación sin pelota, empiezan a desarrollar la pliometría, empieza a desarrollarse ya una cuestión de potencia, lectura de juego. Está muy bueno, la verdad que vale mucho la pena y que a ustedes les vayan modificando partido a partido, no solamente la cuestión. Dale, buenísimo. Genial, genial, buenísimo, Priscila. El jueves nos contás vos tu experiencia desde el punto de vista de la cuestión de San Pedro. Me encantó esto. Eh, Después, lo mismo que les decía, el hecho de que a ustedes les modifique y les cambie todo el tiempo un partido, está bárbaro. Está bárbaro, ¿por qué? Porque rompe con la estructura que uno llega o que uno pretende llegar al partido.
Si yo pienso que en el partido, y ellos van a jugar 2-2 todo el partido, y el partido llega un momento donde se torna, podríamos decirlo, entre comillas, un poco aburrido. Ahora, si el entrenador rival tiene un cuadro que labura 2-2, el otro cuadro labura 4-0 y el otro cuadro labura 1-2-1, como les pasó a ustedes, Tachi, ahí en Rosario, está bárbaro porque a ustedes los obliga a pensar distintos esquemas defensivos. ¿Qué pasa? ¿Modifican el esquema defensivo? Sí. ¿Modifican el esquema ofensivo? También. Porque uno tiene que empezar a desarrollar cómo ataco esas distintas defensas. ¿Qué pasa si en el 1-2-1, cuando ellos laburan en rombo y yo estoy laburando en cuadrado, pierdo la pelota en una zona determinada de la cancha? ¿Cómo quedo defendiendo? No es lo mismo si la pierdo donde ellos son dos y yo tengo 2 contra 2 y quedo en superioridad numérica, podríamos decirlo en defensa, o si la pierdo en la zona donde ellos son uno, yo generando un 2 contra 1 ofensivo, la pierdo y automáticamente se genera una transición donde me quedan 4 contra 2. Entonces uno tiene que aprender a negociar esas cosas y aprender a ir viéndolas constantemente en los partidos. Bueno, chicos, sin más que decirles, les pido disculpas de que hayamos arrancado unos minutitos más tarde, pero el look de cabeza era muy importante. Necesitaba hacerme un poco más amigable con respecto a lo que ustedes vieran en cámara, que lo que se venía viendo. Te veo, Marcelo, que te estás riendo, te voy a bajar la nota. Siempre quise decir eso, nunca me salió. Bueno, gente, sin más que decir, los dejo que descansen, que se tomen los minutos que les correspondan, que ya en un rato tienen una clase más. Nos vemos el día jueves. Próximamente les vamos a estar compartiendo novedades, porque se está planificando ya la clase presencial, una que habíamos comentado, no sé si se acuerdan, a principio de año se había hablado algo de eso. Si no se acuerdan, no hay ningún problema. Se están generando las gestiones correspondientes para una clase presencial, donde la idea es poder desarrollar 3, 4 y hasta podríamos decir 5 materias en un mismo lugar. Igualmente eso les vamos a ir comunicando con anticipación para que ustedes ya se vayan preparando. Seguramente sea un fin de semana. Después quedará a ver en qué localidad va a ser y qué día puntualmente. Bien, bueno, gente, les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos. Me alegro de que estén todos bien, que estén todos enganchados, que estén todos compartiendo, debatiendo y obviamente creciendo. Sin más que decirles, acuérdense que se está jugando la Libertadores de futsal. Si quieren mirar esos partidos, lo pueden hacer. Tienen que simplemente, no sé cómo se llaman con el tema con respecto a las VPN, que es para cambiar la localización con respecto al mundo. La forma más fácil de hacerlo es poner una VPN, figurar que están en España y automáticamente buscan el canal oficial de la Copa Libertadores y lo van a poder ver. Si lo que intentan hacer desde Argentina, se van a dar cuenta de que la visualización está bloqueada porque los derechos fueron comprados, creo que por Teis Sports. La cuestión es que no sé a qué hora pasan los partidos en Teis Sports. Así que, bueno, gente, les mando un abrazo grande, muy buena semana y los veo el día jueves quemándole el coco con otra materia. Dale, nos vemos mañana, Mati. Hasta mañana, Te Mati. Mati, un abrazo. Nos vemos, un abrazo grande.